Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los estudiantes de TecNM Virtual. Esta es la sesión de Fundamentos de Física. Hoy es miércoles 1 de octubre del 2025. Son las 11:05 de la mañana. Vamos a iniciar con la clase. Está iniciada también la grabación y actualmente ya estoy compartiendo mi pantalla. Estoy en la unidad 2 de Fundamentos de Física. La semana pasada estuvimos abordando los temas relacionados a la teoría relativista. El día de hoy vamos a avanzar en lo de la teoría cuántica. Voy a abrir esto en YouTube. Este es un, este es un video que viene en la parte 2 de Fundamentos de Física que ustedes podrán ver. El día de hoy abordaré las diapositivas que quedaron pendientes. Permítanme reproducir lo voy a hacer en pantalla completa, lo pongo desde el inicio y vamos viendo el volumen que sea el adecuado. Listo. Lo vemos el video. Listo, ahí va. Listo. Está muy padre el video. Me gusta mucho cómo lo ponen. Yo voy a empezar a platicar acerca de el desarrollo. A ver, voy a hacer más grande mi pantalla. Ahí estoy. Estoy listo. Creo que nos quedamos por ahí. En el material que tienen ustedes en la plataforma, podrán ver las diapositivas. En la clase pasada
nos quedamos ahí, el punto 2.1.3, la teoría cuántica. Necesito explicar usando gráficos, usando las diapositivas, de qué trata la teoría cuántica. Después de haber explorado las bases de la física clásica y relativista, llegamos a una de las revoluciones más impactantes del siglo XX, la teoría cuántica. Esta teoría nació para explicar fenómenos que no podían entenderse con las ideas tradicionales y nos presenta un universo donde la naturaleza de la realidad es mucho más sorprendente y a veces contraintuitiva. Miren, el, el desarrollo de la teoría cuántica se da con otros personajes muy importantes en la historia de la física, pero al día de hoy se siguen haciendo experimentación para poder avanzar hacia nuevos descubrimientos para conocer de qué trata la teoría cuántica. No se conoce del todo, pero hemos tenido avances como eh, hemos tenido avances como sociedad moderna muy interesantes. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los científicos comenzaron a encontrar problemas inexplicables con la luz y la materia. Por ejemplo, el estudio del espectro de radiación de un cuerpo negro mostró que la física clásica predecía resultados absurdos. Catástrofe ultravioleta. Fue Max Planck quien propuso en 1900 que la energía no se emitía ni absorbía de forma continua, sino en paquetes discretos llamados cuantos. Este fue el primer paso hacia la física cuántica. El nombre de física cuántica proviene de precisamente de estos paquetes discretos llamados cuantos. Este fue el primer paso. O sea, déjenme ir explicando o dar una perspectiva amplia del origen y necesidad de la teoría cuántica. Pues habíamos hablado en el pasado que durante el Renacimiento, que estuvo presente en los siglos XIV al XVI, se produjo una revolución de pensamiento que transformó profundamente la física. Este periodo rompió con las ideas aristotélicas y medievales. Voy a ir marcando aquí. Voy a ir marcando, quiero marcar. Aristotélicas y medievales, creando un nuevo enfoque basado en la observación, la experimentación y el método científico, descubriendo la física clásica y el electromagnetismo a través de los físicos de esa época. Miren, otro fenómeno que no encajaba con la física clásica fue el efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein en 1905. Einstein propuso que la luz se comporta como un conjunto de partículas llamadas fotones, cada uno con una cantidad específica de energía. Esto demostró que la luz tiene naturaleza dual, puede comportarse como onda y como partícula, dependiendo de la situación. Otra vez vuelve a aparecer Albert Einstein para poder explicar qué era el efecto fotoeléctrico. Miren, voy a poner una imagen y vamos poniendo todo esto en un contexto más interesante. ¿Cuántos? ¿Cuánto? Mejor así. Observen, puse aquí ahorita en Google de manera muy rápida. Voy a darle quantum. Quiero mover esto.
no me deja esta cosa. Aquí está. Quantum, ¿qué es cuánto en español? Se refiere a la unidad mínima de una magnitud física, como la energía, que se intercambia en una interacción según la física cuántica. El término también puede aludir a diversas entidades en tecnología y otras áreas, incluyendo la empresa, gestión de datos y la organización ficticia de James Bond, y se emplea en informática para describir un pequeño intervalo de tiempo asignado a un proceso. En física cuántica, observen que el significado fundamental de un quantum, es la cantidad discreta y mínima de energía que puede ser emitida o transferida. El concepto fue introducido por Max Planck y es un pilar de la física cuántica que estudia el comportamiento de la materia y la energía a nivel atómico y subatómico. Entonces, imagínense que un cuanto de energía es la unidad mínima que puede representar energía, la unidad mínima de la unidad mínima de una magnitud física, como la energía, que se intercambia en una interacción según la física cuántica. Se pone esta imagen porque si recuerdan el modelo de Bohr, es decir, el modelo de un átomo, que es una imagen como la que está aquí, esta imagencita. Sabemos desde niveles básicos que el átomo tiene en el centro del átomo de cualquier de los elementos que haya en la naturaleza, tiene protones y neutrones. Son partículas subatómicas que tienen una carga eléctrica. En el núcleo se concentran los protones y los neutrones, mientras que en las órbitas, girando, se encuentran los electrones. Aquí se pueden ver los electrones como están en las órbitas. Recuerden que el nivel de energía que tiene cada una de las órbitas depende del elemento del que se trate. Y en el último nivel de energía se encuentran los electrones llamados electrones de valencia. Pues para que se muevan, estos electrones necesitan energía. A eso es a lo que se le conoce como el cuanto de la materia, o sea, la cantidad mínima o que yo pudiera cuantizar o que pudiera medir para que sea considerada como energía. Entonces, de ahí nace la idea de la mecánica cuántica. Hace referencia a los cuantos, la unidad mínima de energía, que esta energía podría mover a los electrones que están en las capas de energía de un átomo, de un elemento en específico. Sin embargo, voy a poner aquí esta foto que es la de Albert Einstein, pero con una pequeña explicación. Está en inglés, yo lo voy a explicar en español. Yo quise poner esto porque me gusta mucho cómo está explicado en esta diapositiva. Aquí está, Albert Einstein ganó el premio Nobel no por la relatividad, como lo vimos la semana pasada. Su contribución más conocida a la física fue su trabajo más, digamos, más reciente, el efecto fotoeléctrico. Dice cómo la luz puede mágicamente transformarse en electricidad. No es tan extraño como parece. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la luz es un tipo de energía electromagnética. Viaja de la misma manera y a la misma velocidad que los rayos X, que las microondas, que las ondas de radio y otros tipos de electromagnetismo.
Nosotros también sabemos que la energía puede ser transformada de una hacia otra. De energía potencial puede ser convertida a energía cinética y también puede ser convertida a calor y a sonido. Así de que de ahí la idea de que la luz puede ser convertida en electricidad no es nada sorprendente. Vean, con la siguiente imagen voy a explicar lo que es el efecto fotoeléctrico. Por acá, en el lado derecho, voy a hacer zoom. Aquí dice, los cuantos de energía penetran la superficie del material y su respectiva energía está puesta y su respectiva energía está en mínimo una parte. Ok. Con esta imagen voy a explicar el efecto fotoeléctrico. Cuando la fotoelectricidad fue primeramente explicada en 1905, marcó el inicio de una revolución científica. La persona quien hizo esto explicando, o sea, que fue Albert Einstein, mostró que un rayo de luz que incide sobre una pieza de metal podría crear un tren de partículas energéticas llamadas fotones. Los fotones pasan a través de la energía en esas pequeñas cantidades hacia los átomos dentro del metal, golpeando algunos de sus electrones fuera del metal y produciendo una corriente eléctrica. A ver, aquí está la explicación del efecto fotoeléctrico. Voy a usar este. Ustedes imagínense que la luz está incidiendo sobre una pieza de metal, así como está. La luz incide. Estos son llamados fotones. Estos fotones están incidiendo sobre una placa de metal. Llamámosle a esta placa de metal de plata. El símbolo eléctrico, el, el acrónimo que está en la tabla periódica para la plata es AG. Entonces, pues recordemos de que los, los átomos que están dentro del material que conforma la plata están ahí y al momento de incidir estos fotones en los átomos de la plata y esos átomos de la plata tienen un modelo como el modelo de Bohr, que ya les dije que es el electrón y tiene acá sus órbitas, ¿sí? Acá están sus órbitas. Es un átomo y pues por acá están los pequeños electrones, ¿no? Pues están golpeando a estos electrones y los están expulsando, dice aquí la diapositiva de que los golpean, pero ¿por qué los golpean? Porque esos fotones llevan energía. El hecho de que incidan a través de un rayo de luz es porque están llevando energía y esa misma energía, o llevan varios, podemos decir, llevan cuantos de energía están incidiendo en el material y los chocan. Al momento de chocar los fotones con los electrones del material, estos dice que pueden salir expulsados fuera de la placa. Pero esta fue la explicación que dio Albert Einstein de cómo pasaba en digamos que en un universo minúsculo. O sea, ¿qué estaba pasando viéndolo atómicamente? O sea, con los átomos. Cuando yo digo atómicamente, es, es como si estas pequeñas pelotitas, una venía con energía, una estaba estática, la golpea y la va a expulsar. La va a expulsar fuera del material. Pero es este hecho de que le expulse no es de que caiga afuera, sino que excita a los electrones y este movimiento de electrones es, es la definición de corriente eléctrica,
Por eso, Albert Einstein explicó cómo, cómo sucedía el efecto fotoeléctrico. Por eso nosotros ya podemos tener paneles solares a los cuales les está incidiendo la luz del sol, que la luz del sol lleva fotones y por lo tanto esos fotones llevan energía. Esa energía está incidiendo en el eh, material conductor o material semiconductor del que están hechos los paneles solares y pueden producir energía. Entre más luz incida, más energía es la que están produciendo. Ahora ya lo vemos como una aplicación real, como es un panel solar, pero hay diferentes componentes fotoelectrónicos que están, por ejemplo, en las cámaras de video, que están en los celulares, que están en los equipos médicos, que hacen diversas tareas haciendo uso o explotando el fenómeno del efecto fotoeléctrico. Así como Einstein lo mostró matemáticamente, dice aquí la diapositiva, voy a borrar todas mis anotaciones y hacer una nueva. Así como Einstein lo mostró matemáticamente, la energía que provenía de los fotones fue precisamente relacionada a la frecuencia o a la longitud de onda de la luz que estaba incidiendo y igual a la energía de los electrones que estos estaban saliendo. La explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico fue una poderosa evidencia de que la energía puede existir solo en montos fijos llamados cuantos. Cuantos. En otras palabras, tú puedes tener energía en paquetes, en pequeños paquetes, pero tú ya no puedes, tú ya no puedes dividir estos paquetes en unos más pequeños. Por eso los cuantos de energía es algo que ya llegó a su mínima expresión y ya no puede ser divisible. Esto se convirtió en el elemento central de la teoría cuántica, una explicación matemática compleja del misterioso mundo de los átomos y las partículas que están dentro de ellos. Y fue por este trabajo que Einstein ganó el Premio Nobel de Física en 1921. Entonces, a grandes rasgos, la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico es contundente y es una evidencia de cómo, es una evidencia de cómo los átomos actúan sobre otros, digamos, perdón, es una evidencia de cómo la energía actúa sobre los átomos de un elemento, plata, oro, cobre, zinc, pero recuerden que dependerá de la cantidad de electrones en la última capa de valencia, de si un elemento es considerado conductor, semiconductor y aislante. Entonces, un aislante es aquel que conduce la energía de manera deficiente o no la conduce. Pues es porque se necesita demasiada energía para hacer que se muevan esos electrones. Un semiconductor conduce la energía eléctrica bajo ciertos criterios y un conductor con muy poca energía va a empezar a fluir la corriente sobre él. O sea, va a empezar a crear este río de electrones. Eh, por, este, por este trabajo, Einstein gana su premio Nobel de Física. Vamos, vamos viendo este video.
El, el video que les voy a poner aquí en el chat para que lo vean, pongo aquí el enlace y lo pongo en nuestro chat para que lo puedan ver. Aquí está. Listo. El efecto fotoeléctrico de Albert Einstein. Está en inglés, pero tiene los subtítulos en español. Aquí aquí en la videollamada sí se puede checar el audio, pero ustedes sigan la explicación en español aquí en los subtítulos, vean. Ya, bueno, ya dio el preámbulo del video de que Albert Einstein ganó el Premio Nobel de Física por la explicación del fenómeno fotoeléctrico. No la explicación, digamos, el trabajo de la demostración del efecto fotoeléctrico de manera matemática. Vaya, qué padre video, porque aquí la pregunta es, ¿ustedes estaban convencidos de que la luz se comportaba como una onda? Pregunta número dos. ¿Ustedes están convencidos de que la luz se comportaba como partículas de energía? Resulta que, como lo vimos en el video, en el pasado se creía que la luz solamente era una onda electromagnética, pero con la revolución de la física moderna, la teoría cuántica, ahora se demuestra de que la luz se comporta con una dualidad, es decir, se comporta como onda, se comporta como partícula y bajo ciertos fenómenos se comporta como una, como otra o como las dos. Eso es un gran hallazgo de la teoría cuántica, el hecho de la dualidad onda-partícula. Leo esta diapositiva. La teoría cuántica está basada en varias ideas revolucionarias
que cambian cómo entendemos la materia y la energía. La dualidad de la onda-partícula. Tanto la luz como la materia pueden comportarse a veces como ondas y otras veces como partículas. Esto significa que electrones, por ejemplo, pueden mostrar interferencia, una propiedad de ondas, pero también pueden chocar como partículas. Eh, entonces, eh, vaya, voy a poner lo del experimento de la doble rendija. No sé si ustedes lo habían abordado antes. El experimento de la doble rendija muestra precisamente esa dualidad que tiene la luz, o sea, ese doble comportamiento. Mientras que, o, mientras que se creía en el pasado que nada más tenía un comportamiento, pues no, resulta que Albert Einstein descubrió que la luz lleva energía y puede comportarse, tiene esas propiedades, se comporta como onda electromagnética porque puede transmitirse a través de un medio y se comporta como partículas porque son partículas llamados fotones y esos fotones llevan energía y pueden impactar a otros electrones y puede producirse electricidad. Sumamente interesante. El experimento de la doble rendija. Déjenme, por aquí ya lo tenía listo. ¿Está dónde está? Aquí está. Aquí está. En 1801, Thomas Young dio la primera demostración clara de la naturaleza ondulatoria de la luz. Demostró que bajo condiciones apropiadas, los rayos de luz se interfieren unos con otros de acuerdo con el modelo de las interferencias de onda, al igual que con otras ondas mecánicas. Young es célebre por su experimento de la doble rendija que mostraba la naturaleza ondulatoria de la luz. Esto lo hizo en 1829. Y nada más tomé esa diapositiva de Thomas Young para poder explicarlo. Y aquí pongo, adiós, y este explica, aquí está, ya se los dejo. 4 minutos, lo vemos y ahorita regreso yo para poder explicarlo. Miren, este es el experimento de la doble rendija. Va. Permítanme, no está poniendo, ahí está, ya, no está poniendo los subtítulos, ahí está, ahí va.
quiero explicar, jóvenes, nada más que con esta imagen, quiero explicar con esta imagen cómo en el video voy a tomar con rojo. O sea, si nosotros hiciéramos pasar un rayo de luz o un electrón por estas dos rendijas que tienen que ser muy, muy pequeñas, ¿qué es lo que veríamos después de que pasara esa luz o esos electrones por esas dos rendijas? ¿Qué es lo que esperaríamos ver? Lo que, lo que en este video se explica precisamente es que el experimento de la doble rendija ayudó a que se confirmara la naturaleza ondulatoria de la luz. Y vean cómo en esta simulación se ve cómo atraviesa la luz. O sea, si esto fuera un rayo de luz súper delgado que apareciera que pudiéramos nosotros mandarlo por ahí como si fuera un láser y pudiéramos hacer que pasara por dos rendijas de un diámetro muy, muy pequeño. ¿Qué esperaríamos ver en esta parte? ¿Qué esperaríamos ver acá? Pues lo que resulta en el experimento de la doble rendija es de que lo que se dibuja es como un patrón ondulatorio, y aquí se alcanza a ver este patrón ondulatorio. Aquí, de que aquí hay muchos, aquí hay otro patrón, aquí hay otro patrón, sí, un patrón ondulatorio que está dibujado más adelante. Aquí está, ¿sí? Vean cómo este patrón ondulatorio, es decir, que aunque fueran fotones de energía, si fueran considerados solamente como partículas, veríamos que las partículas están esparcidas aquí de manera aleatoria, pero no, hacen un patrón y ese patrón está aquí, se acumulan aquí, se acumulan aquí, se acumulan aquí, se acumulan aquí y aquí. ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar eso? Pues porque van chocando estos fotones, van chocando entre ellos cuando son perturbados por pasar por esta rendija que tiene un diámetro muy pequeño, y es como si hiciéramos pasar ondas, ondas de agua a través de dos rendijas, y veríamos cómo las ondas se van perturbando, pero se interfieren unas con otras. Ah, aquí está es, esta imagen, vean, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, que independientemente de que si son, o sea, pasa la fuente de luz y vean cómo el patrón se dibuja acá, este patrón se dibuja acá. Voy a borrar esto, estoy borrando esto. ¿Por qué? Porque después de que se hizo pasar por estas dos rendijas a la luz, al salir de allí hubo patrones de interferencia, hubo patrones de interferencia que permitieron que se dibujara esto, permitieron que se dibujara esto en digamos como en el límite se dibujó esto. El experimento de la doble rendija lo pueden ustedes googlear, estudiar más, pero bueno, ahí en esa imagen está muy, muy claro cómo
A través de este experimento se pudo saber más qué es lo que está pasando con con los átomos a un nivel cuántico, es decir, a un nivel en el cual la, la energía es tan pequeña que no la podríamos explicar con la mecánica clásica. Voy a hacer referencia a esta imagen que está aquí. Hago referencia a esta. Vean, mientras que nosotros estudiamos la mecánica clásica de Newton, sí, todos los fenómenos son, eh, siguen las, las ecuaciones de la física mecánica o la mecánica clásica. Claro, porque su tamaño es tal que esas ecuaciones describen muy bien los fenómenos para cuando el tamaño de los cuerpos es de un tamaño considerablemente apropiado para que se describan como el fenómeno, como los fenómenos de la física clásica propuesto por Isaac Newton, como cuando les mencioné esta parábola de que estaba Isaac Newton sentado estaba sentado debajo de un manzano, le cayó una manzana en la cabeza y de ahí se empezó a preguntar por qué los cuerpos caían hacia abajo. Pues resulta de que hay un nuevo mundo, este nuevo mundo donde existe la mecánica cuántica, pero para cuando el tamaño de los objetos o cuando la masa de los elementos de los objetos es tan pequeña que ya no puede explicarse con las fórmulas de la mecánica clásica. A eso se le llama la mecánica cuántica. Y esa fue una de las aportaciones que hizo Albert Einstein a esta área, al área de la mecánica cuántica. El término cuántico viene relacionado con cuantos. Los cuantos, que es la unidad mínima de magnitud física o de energía que puede tener eh, un electrón, un fotón, un protón. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Voy a regresarme a las diapositivas de nuestro curso aquí. Eh, lo demás lo voy a estar leyendo y lo voy a ir explicando. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta cuando ustedes estén viendo este video, ya sea en la plataforma o ya sea en YouTube, pues me pueden comentar. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos conocer con precisión absoluta ciertas propiedades de una partícula al mismo tiempo, como su posición y su momento. Cuanto más precisamente medimos una, menos precisión tendremos sobre la otra. Esto implica que el universo, en su nivel más básico, tiene un límite fundamental de conocimiento. Función de onda y probabilidad. En la mecánica cuántica, la descripción de una partícula no es su trayectoria exacta, sino una función matemática llamada función de onda que nos da la probabilidad de encontrar la partícula en un lugar determinado. Esto introduce el concepto de incertidumbre y probabilidad en la física. Cuantización. Muchas propiedades, como la energía de los electrones en un átomo, no pueden tomar cualquier valor continuo, sino solo ciertos valores discretos llamados niveles de energía. Voy a ir avanzando. Ah, ya nos queda un poco.
La teoría cuántica no solo revolucionó la física teórica, sino que también transformó la tecnología en nuestra vida diaria. Los transistores, base de toda la electrónica moderna, funcionan gracias a los principios cuánticos, los láseres, las resonancias magnéticas en medicina y las investigaciones en computación cuántica son aplicaciones directas. Además, la teoría cuántica abrió el camino para entender la estructura del átomo, la química a nivel molecular y fenómenos tan extraños como el entrelazamiento cuántico, que hoy es la base de la criptografía y la teletransportación cuántica experimental. Híjole, estos términos se escuchan súper avanzados. Yo quiero que se lleven esto. La teoría cuántica o la física cuántica describe los fenómenos que pasan a nivel atómico. Cuando digo a nivel atómico, me estoy refiriendo a partículas sumamente pequeñas que ya no pueden ser divisibles. La unidad más pequeña de energía se llama cuanto. Las partículas más pequeñas de la materia se llaman átomos y están constituidos por partículas llamadas subatómicas, que son los protones, electrones y neutrones. Ha habido investigaciones más nuevas acerca de si hay una parte más pequeña de la materia, sí, pero no están dentro del campo de estudio hasta ahorita de esta materia. Comprender la teoría cuántica significa aceptar que el mundo microscópico no sigue las reglas que vemos en la vida cotidiana. En un mundo donde la certeza se reemplaza por probabilidades y donde la observación influye en el estado del sistema, a medida que a veces en el estudio de la física descubrirás que esta teoría es esencial para entender la naturaleza del mismo universo. Es decir, el mundo cuántico no se comporta como esperaríamos que se comporta el mundo mecánico. Mecánico haciendo alusión a las leyes mecánicas de la física. Para profundizar en esta idea y conectar lo aprendido con aplicaciones y desafíos actuales, te invitamos a ver el video Física Cuántica hoy en día. Este recurso te permitirá visualizar cómo los conceptos trabajados en esta unidad se manifiestan en el mundo real y cómo la física cuántica sigue transformando nuestra comprensión del universo. Observa con atención y reflexiona. ¿Qué significa realmente entender un mundo donde nada es completamente seguro hasta que lo observamos? Es decir, los cuantos de energía, los átomos, no podemos medir, así como lo decía el principio de incertidumbre de Heisenberg. No podemos medir la posición ni la velocidad de un electrón. O sea, todavía hay un mundo por descubrir ahí. O sea, solamente nos podemos remitir a que probablemente va a estar en algún lugar porque no hay todavía tecnología que nos permita siquiera hacer eso, hacer esas mediciones de, a lo mejor de la velocidad de un electrón, de la posición de un electrón, pero sí se describen a través de funciones de probabilidad. Eh, Teoría de unificación de la física. Voy a hablar brevemente de esto porque todavía está en desarrollo. Vean, a lo largo de la historia, uno de los grandes objetivos de la física ha sido unificar los fenómenos naturales bajo un solo conjunto de leyes fundamentales. La búsqueda de una teoría unificadora no solo busca simplificar la comprensión del universo, sino también revelar las conexiones profundas entre sus distintas fuerzas y componentes. A esta idea se le conoce como la unificación de la física. Voy a comentar que Albert Einstein estuvo trabajando en una teoría en la que él argumentaba que todo el universo podría explicarse, que todos los fenómenos que pasaran serían resultado de algún otro acontecimiento en la historia. Es decir, como tener un universo donde todo podría ser explicado y si podría ser explicado a lo mejor podría ser predecido. Pero bueno, él murió con esa idea, con la idea
de formular la teoría del todo. Y a eso es a lo que se refiere esta lectura, el, el de la unificación de la física, que a lo mejor, que, que no sé si han escuchado esto de lo del efecto mariposa, donde dice que a lo mejor el aleteo de una mariposa en una parte del mundo, por los sucesos que puedan estar transcurriendo, por ese aleteo se podría generar un huracán en otra parte del mundo. Eso es como que la idea de este efecto mariposa. Eh, Desde mi punto de vista, estamos lejos de tener una comprensión total del universo. Desde la antigüedad, los pensadores buscaban explicar la naturaleza con elementos comunes. En la física moderna, este impulso se reforzó cuando Isaac Newton logró unificar el movimiento de los cuerpos en la Tierra con el de los astros en el cielo mediante su ley de la gravitación universal, de la cual ya platicamos, el de por qué giran los planetas, por qué describen trayectorias elípticas, por qué la Tierra está atraída hacia el Sol en una órbita elíptica y nunca dejamos de girar. Eso ya lo hemos abordado en el pasado. Dice, más adelante, James Clerk Maxwell hizo algo similar al unificar los fenómenos eléctricos y magnéticos en el siglo XIX en una teoría única, el electromagnetismo. Estos logros mostraron que distintos fenómenos pueden ser expresiones distintas de una misma fuerza fundamental. Miren, en el siglo XX, dos teorías dominan nuestra comprensión del universo, que es la relatividad general, que describe la gravedad y el comportamiento del espacio-tiempo a escalas grandes, que es cómo se comportan los planetas, las estrellas, las galaxias. Conocemos la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de la materia y la energía a escalas muy pequeñas, átomos, partículas subatómicas, lo que son los cuantos de energía. Y creo que todavía falta más por descubrir en lo de la teoría cuántica, porque todavía estamos en desarrollo de eso. Ya de la mecánica clásica, creo que ya está todo abordado, porque no ha habido avances que descubran más de la mecánica clásica, pero de la física cuántica, sí, al día de hoy todavía se siguen llevando a cabo experimentos. Pero dice aquí esta diapositiva, ambas teorías son extremadamente exitosas en sus respectivos campos, sin embargo, no son compatibles entre sí. Los intentos por combinarlas en una sola teoría han sido uno de los mayores retos de la física contemporánea. Hoy en día se sabe que existen cuatro fuerzas fundamentales que gobiernan la interacción de toda la materia, que es la gravedad, el electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Gracias al trabajo de físicos como Sheldon Glasgow, Abdus Salam y Steven Weinberg, se logró unificar las fuerzas electromagnética y débil en la llamada fuerza electrodébil. Sin embargo, la gravedad aún permanece fuera del esquema cuántico. El desafío ahora es unificar todas las fuerzas en una única teoría a la que se suele llamar la teoría del todo. Esto es lo que les comentaba de Albert Einstein, de que él murió con ese trabajo. Podemos, yo lo vi en un reportaje como el reportaje se llamaba algo así como la obra inconclusa de Einstein. ¿Y cuál era esa obra? Esa, la teoría del todo, que ya les mencioné. Ambas teorías aún están en desarrollo, no han sido confirmadas experimentalmente, vean, pero representan pasos cruciales hacia la gran unificación. No sé si podamos llegar a esa unificación de la teoría del todo. Las teorías de unificación de la física buscan algo más que una fórmula universal, buscan revelar cómo todo el universo está conectado. Esta búsqueda no solo representa un reto intelectual, sino también una oportunidad de alcanzar una comprensión más profunda y coherente de la realidad. Comprender este esfuerzo nos permite apreciar cómo la física no solo describe fragmentos del universo, sino que también intenta entrelazarlos en una sola historia coherente y elegante. Para
consolidar lo aprendido en esta unidad, realizarás una actividad que te permitirá visualizar de forma global el desarrollo del pensamiento físico a lo largo del tiempo, a medida que has avanzado desde los fundamentos de la física clásica hasta ideas más abstractas de la teoría cuántica. Seguramente habrás notado cómo cada etapa del conocimiento científico ha surgido como respuesta a nuevas preguntas, observaciones y retos tecnológicos. Las referencias del contenido de esta presentación están aquí, las tienes en la plataforma. Y aquí se termina el tema 2. Por favor, para los que están viendo este video, ya sea esta semana de manera síncrona o asíncrona, por favor les pido de favor avancen en la complementación de estas dos cosas, el cuestionario del tema 2 y el crucigrama del tema 2, que son los que ustedes deben de completar para esta unidad. La próxima semana ya avanzaremos con la unidad número 3. Yo voy a dejar el video hasta aquí. Me voy a mantener al pendiente de sus dudas, de todo lo que me hagan llegar por correo, por mensajes a través de la plataforma. Y pues bueno, esto es todo el día de hoy. Aquí terminamos. Deseo que tengan una excelente semana. Hasta la vista. Adiós.